Pero bueno, habiendo dicho esto, sigamos, porque ya se hizo retarde, porque soy yo y hablo. Vamos a seguir con los inhibidores, ¿sí? Vimos inhibidores irreversibles, ahora vamos a ver reversibles. Los inhibidores reversibles pueden ser de dos tipos, les dije yo, los competitivos y los no competitivos. Los competitivos se llaman así porque son inhibidores que se van a unir al sitio activo. O sea, compiten por el sitio activo de la enzima. Lógico, ¿no? Inhibidores competitivos. Por el otro lado, los inhibidores no competitivos obviamente son distintos a los competitivos porque no compiten por el sitio activo, sino que se van a unir a un sitio distinto, ¿sí? Del sitio activo. Entonces, en una reacción normal nosotros vamos a tener nuestra enzima con su sitio activo libre, va a entrar el sustrato al sitio activo y se van a liberar los productos. No hay mucha magia. Si hay un inhibidor competitivo en el medio, lo que va a suceder es que ahora existe la posibilidad o que se una el sustrato y que se genere la reacción normal, o que se una el inhibidor competitivo y que no puedan generarse la reacción, o sea, que no puedan, ¿sí?, generarse productos. Si por el contrario tenemos un inhibidor no competitivo en el sistema, lo que va a suceder es que la enzima va a tener su sitio activo libre y puede ser que se le haya unido el sustrato a su sitio activo, pero si el inhibidor se une no hay producto alguno, o puede ser que la enzima está libre, sin que el sustrato se haya unido a su sitio activo, pero que se unió el inhibidor no competitivo y de las dos maneras la reacción va a quedar bloqueada. O sea que con el inhibidor competitivo tenemos chances de que haya productos, con el inhibidor no competitivo es mucho más difícil, ¿sí? Porque impide directamente la catálisis. Entonces, vamos con el competitivo. El inhibidor competitivo es obviamente, como todos los inhibidores reversibles, es una molécula que se va a unir al sitio activo, ¿sí?, de manera reversible, de manera no covalente. En cuanto a su forma, es bastante similar al sustrato. Los inhibidores competitivos son muy similares al sustrato, obviamente tienen que tener más o menos la misma forma y la misma carga para poder tener un acoplamiento ahí en el sitio activo. Y lo que va a suceder cuando en esta reacción, cuando hay un inhibidor competitivo, es que va a depender la velocidad de la reacción tanto del sustrato, tanto de la concentración del sustrato, como de la concentración de los inhibidores. Porque si están de igual a igual, entonces hay 50-50% chances de que entre uno o que entre el otro el sitio activo y que no se produzca, que se produzca producto o no se produzca producto dependiendo de quién entró, ¿sí? Obviamente esas fijaciones al sitio activo son mutuamente excluyentes. O entra uno o entra el otro. No pueden entrar los dos juntos, ¿sí? La imagen que yo siempre me hago con los inhibidores competitivos cuando trato de hacer una analogía medio tonta, pero que vale la pena para recordar, es, imagínense que ustedes van al banco porque tienen que ir al cajero a sacar dinero, ¿sí? Tienen que ir a sacar dinero del cajero. El cajero es nuestra enzima, ¿sí? Es nuestra enzima. Y yo tengo que ir, y el producto obviamente va a ser que yo salgo con dinero en la mano. O sea, yo entro sin dinero y salgo con dinero en la mano. Si yo voy ahí al banco y tengo el cajero delante mío, y de pronto, aparece una señora, y la señora pide pasar primero, y yo muy amablemente digo, sí, pase señora, y la señora va, y se queda una hora así, ahí, haciendo lo que sea que está haciendo, la señora es un inhibidor competitivo. Entró al cajero. Yo no puedo entrar. Ya entró ella. Ya está. Yo no puedo meter la tarjeta, porque ella ya entró primero, ya metió su tarjeta o anda a saber qué es lo que está haciendo en el cajero. Y sigue pasando el tiempo y está ahí, se queda ahí. Yo no puedo obtener mi producto. ¿Por qué? Porque está la señora. Entonces, lo único que puedo hacer es encontrar una manera de sacar a la señora de ahí. No sé, tocar una alarma y que salga la señora por miedo a que se prendió fuego el cajero, no sé, lo que sea. Yo tengo que esperar a que la señora salga, porque si no, yo nunca voy a poder acceder al cajero, nunca voy a poder sacar plata de él, ¿sí? Ahora, eso sería un inhibidor competitivo, en líneas generales. Pero si yo grafico ahora cómo es que se va a ver mi gráfico de velocidad en función de la concentración del sustrato, cuando no tengo mi inhibidor competitivo y cuando tengo mi inhibidor competitivo en el medio, me voy a encontrar que, obviamente sin inhibidor, la curva es hiperbólica, es la curva normal que yo veo, ¿sí?, de velocidad en función del sustrato, la constante de Michaelis-Menten y todo eso. Pero si yo le tiro un inhibidor competitivo al medio, ahora lo que voy a ver es que la velocidad máxima de la reacción no se modifica. Claro, porque la reacción se puede dar.
Yo tengo que sacar a la señora para poder ir y obtener el dinero. El dinero lo voy a sacar en la misma velocidad que siempre. No pasa nada. La enzima todavía sigue funcionando, ¿sí? Pero, como está la señora, tengo menos chances de acceder al cajero. Así que lo que voy a ver es que ahora va a aumentar el KM. Es decir, va a disminuir la afinidad de la enzima por el sustrato. Disminuye la posibilidad que yo tengo de acceder al cajero porque está la señora en el medio. Ahora el cajero puede agarrar a 2 personas, o a la señora o a mí. Entonces hay menos afinidad. Por eso aparece un KM aparente que es mayor. Yo veo que la curva se me desvía hacia la derecha, con un KM superior, ¿sí? Recuerden que acá yo tengo la posibilidad de generar producto, porque si la enzima agarra el sustrato y se forma el complejo enzima-sustrato, se va a obtener el producto. Pero si la enzima agarra al inhibidor y se forma un complejo enzima-inhibidor, eso es no productivo. Ahí sí, no obtengo producto alguno. Entonces, con inhibidores competitivos, no se modifica la velocidad máxima, se modifica el KM, aumenta el KM. Por el otro lado, tengo los inhibidores no competitivos. Los inhibidores no competitivos, yo dije, son aquellos que se van a unir a un lugar diferente de la enzima. No van a entrar al sitio activo, van a entrar en otro lado. ¿Cuál es el problema? Que cuando entran en ese otro lado y se unen a ese otro lado, lo que van a hacer es alterar la conformación de la enzima. De forma tal de que ahora mi enzima es no productiva. Mi enzima deja de funcionar. Ya no va a importar si la enzima agarró sustrato antes o no llegó a agarrarlo. De cualquiera de las dos maneras, igual no hay forma de que se genere algún producto. Si yo grafico ahora la velocidad en función de la concentración de sustrato, yo me voy a encontrar que sin el inhibidor la curva es normal, pero cuando aparece mi inhibidor, lo que va a bajar es la velocidad máxima. Claro, va a bajar la velocidad máxima de la reacción porque en verdad no se va a estar dando toda la reacción, ¿sí? Se llega mucho antes a lo máximo que se puede llegar a generar. Se llega mucho antes a lo máximo que se puede llegar a generar porque ahora hay una gran cantidad de enzima que no va a ser productiva. Entonces, el KM no se modifica porque, de vuelta, la enzima puede o no puede agarrar el sustrato, no pasa nada porque el sitio activo está libre, pero sí lo que se disminuye es la velocidad máxima. En este caso, recuerden que ahora son no productivos dos versiones, ¿sí?, de uniones. El de complejo enzima-sustrato-inhibidor y el del complejo enzima-inhibidor. O sea, las dos versiones son no productivas, no van a generar producto alguno. Siguiendo la analogía del cajero, sería como que el cajero no tuviese dinero. El cajero tiró error y dijo, llamen a alguien de la sucursal. Listo, no importa si está la señora, no importa si estoy yo, no importa. Ahora el problema es que el cajero no funciona, entonces necesito llamar a alguien y pedirle que lo solucione, que solucione el problema para que de vuelta podamos seguir trabajando, ¿sí? Bien, entonces, resumen de inhibidores. Serían, en este caso, en este resumen de inhibidores, yo pongo los reversibles, ¿sí? El competitivo con el no competitivo. El inhibidor competitivo ocupa el sitio activo, recuerden eso, compite por el sitio activo. Es la señora metiéndose adelante en el cajero. El no competitivo es aquel que se une a un sitio distinto. Sería, me desenchufaron el cajero. Ya está. Se quedó sin plata el cajero, no sé. Hubo un error en el sistema. Es otro el problema. No es el sitio activo, ¿sí? El inhibidor competitivo va a impedir la formación del complejo enzima-sustrato, claro, porque si entra el inhibidor no se forma el complejo enzima-sustrato. Mientras que el no competitivo lo que inhibe es la formación de producto. No hay forma de sacar un producto de esa reacción. No importa qué es lo que se está generando ahí, no hay producto. Y ahora algo muy importante. ¿Podemos revertir a estos inhibidores y cómo lo hacemos? Si son reversibles, obviamente se pueden revertir. O sea, de alguna manera los podemos sacar del medio. Podemos hacer que las cosas vuelvan a funcionar a su velocidad máxima y en las mismas condiciones que nosotros teníamos antes. Pero ¿cómo lo hacemos? El inhibidor competitivo se revierte muy fácil. Es aumentando la concentración de sustrato. Imagínense en el caso de la señora, que la señora se coló en la fila del cajero y entró, pero ahora la fila se hizo cada vez más larga. Claro, yo no me voy a poner a discutir con la señora porque es uno contra uno. Pero si de pronto es una fila de 20 personas
esperando a que la señora salga, hay altas chances de que se haga un poquito más de presión y podamos sacar a la señora del medio. No es que la vamos a echar, pero es distinta la situación. Entonces, en el inhibidor competitivo lo podemos revertir fácilmente simplemente aumentando la concentración de sustrato. Si aumentamos la concentración de sustrato, entonces la balanza se me inclina hacia que hay más sustratos que inhibidores. Hay más chances que entren los sustratos que los inhibidores al sitio activo. Así que revertimos la situación. Con los no competitivos las cosas son distintas. Porque con los no competitivos el problema es que yo no puedo formar producto. El sustrato está ahí, el sitio activo está ahí, está todo, pero nada funciona. Así que lo único que puedo hacer para revertirlo es meter a una sustancia que capte al inhibidor. ¿Sí? Que agarra al inhibidor, se une al inhibidor y me lo saque del medio. Y unido al inhibidor, obviamente, no permite que el inhibidor vuelva a meterse en la enzima. Como, por ejemplo, hay muchas sustancias, algunos metales pesados, algunos venenos de algunos organismos que actúan como inhibidores, ¿sí? Reversibles no competitivos. Y la forma que nosotros tenemos de poder sacarlos del sistema es meter un quelante o meter a un suero antiofídico, a un suero antiveneno o algo similar a eso, que básicamente son sustancias que van a captar a estos inhibidores no competitivos que están obviamente complicando el sistema. Bueno, se enojó el men. Falta positivo. Bueno, ¿se entendió hasta acá? ¿Se entendió encima? Es como cortito y al pie encima. Perdón, los gritos de fondo, como siempre, eso ya no lo puedo. A ver si se calma un poco. Niños que saben que sus madres están, pero no están disponibles. Entonces gritan. Es tremendo, porque sabe que estoy acá trabajando. Entonces es como, ¿por qué no venís, mamá? Bien. Vamos a seguir entonces con esta última partecita de la clase, que es regulación de la actividad enzimática. Acá en regulación de la actividad enzimática, más o menos vamos a tratar de explicar en líneas generales y con ejemplos de qué manera encuentra el organismo formas de poder regular a las enzimas que participan, obviamente, de las reacciones que tienen que ver con el metabolismo de ese organismo en sí. Entonces, vamos a hablar de lo más sencillo antes de meternos con las regulaciones, y es tratar de entender cómo es que funcionan las enzimas adentro de nuestro cuerpo. Primero, las enzimas adentro de nuestro cuerpo normalmente no, o sea, hay muchas que están solitas, pero normalmente no es que están cada una por su lado haciendo lo que se le canta, sino que están todas muy reguladas y muy condicionadas por vías enzimáticas. Las vías enzimáticas van a ser transformaciones metabólicas, ¿sí? Que se van a ver como cambios, ¿sí? Secuenciales, de donde nosotros partimos de un sustrato que va a ser el precursor de esa vía, y la idea es poder llegar a generar un producto final, pero ese producto final no se va a generar de una, se va a generar en un paso, en una reacción, sino que nuestro sustrato va a generar un producto y ese producto va a ser el sustrato de la siguiente reacción, que va a ser el sustrato de la siguiente, que va a ser el sustrato de la siguiente, y así, como un cambio secuencial sobre una molécula precursora, una molécula que me inicia todo, voy a poder obtener de a poco, ¿sí? Haciendo pequeños cambios, nuestro producto final. Es súper importante que cuando hablamos de vías enzimáticas, recuerden que lo que estamos pensando es que cada reacción que se va a dar en ese orden tan secuencial y específico va a estar condicionado por una enzima. Va a haber una enzima que catalice esas reacciones, y obviamente esas enzimas son súper específicas. Siempre vamos a tener un primer sustrato como precursor y siempre vamos a intentar obtener un producto final, nuestro último producto. Entonces, cuando pensamos en mecanismos de regulación de vías enzimáticas de estos cambios secuenciales, lo que nosotros podríamos pensar es que, por ejemplo, nosotros partimos de un precursor, ¿no?
de un sustrato o de una molécula que actúa como precursor de nuestra vía enzimática. Y por último, queremos obtener a nuestro producto. Bueno, lo que nosotros podríamos hacer, por ejemplo, es modificar la cantidad, ¿sí?, final que hay de las enzimas que participan en las primeras reacciones o las enzimas que participan en las últimas, o de alguna manera regular la cantidad final que hay de moléculas que van a utilizarse para poder regular y para poder llevar a cabo toda esa vía. Esto que aparece abajo, ¿no? Esto de activación y represión del ADN para poder generar RNA mensajero, para poder generar enzimas. ¿Cuáles son esas enzimas? Estas que ven acá, la que aparece como enzima 1, 2, 3 y hasta la X. Nosotros podríamos hacer eso. Pero esa parte de abajo es lo que nosotros llamamos regulación de la actividad genética, ¿sí? O control genético. Es la regulación de qué tanto vamos a trabajar sobre el ADN, qué tanto le vamos a pedir que haga de esas enzimas o de algunas de esas moléculas. Así que cuando pensamos en este control génico, lo que nosotros buscamos es cambiar o analizar un cambio del número total de moléculas enzimáticas, de estas que trabajan acá sobre la vía. Vamos a poder hacer control a nivel de la transcripción, control a nivel de la traducción, control a nivel de la degradación de cada una de las enzimas. Por eso no es lo que estamos buscando ahora. Lo que nosotros estamos buscando tratar de entender es esta parte, la de arriba. La regulación de la actividad catalítica. No vamos a cambiar la cantidad de enzimas que hay. Entonces, partimos de un medio en donde hay una cantidad de enzimas, ¿sí?, base, y lo que nosotros queremos hacer es regular la actividad de cada una de esas enzimas. ¿Cómo lo podemos hacer? Sin cambiar la cantidad. En general, ¿cómo lo podemos hacer? Y acá les digo, vamos a ver varios tipos. Vamos a ver 7 tipos de regulaciones. Regulación por inhibición por producto final, regulación alostérica, regulación por modificación covalente reversible, regulación por modificación covalente irreversible, compartimentalización, regulación de la vida media de una enzima e isoenzimas. Son 7 tipos de regulaciones súper generales que nosotros vemos ahí adentro de nuestro sistema, y algunas tienen que ver con una cosa estructural muy general, otras tienen que ver quizás con cambios en los tejidos, y otras sí tienen que ver con alguna modificación súper específica sobre la enzima que nosotros queremos que trabaje en esa vía. Entonces, vamos a arrancar desde la primera, inhibición por producto final. Las vamos a ver en ese orden que yo se las planteé. Inhibición por producto final. En la inhibición por producto final, o feedback negativo, le dicen muchos, lo que yo veo es que las enzimas que participan al principio de las reacciones, en las primeras reacciones de esa vía enzimática, van a ser inhibidas de forma competitiva por los productos de las reacciones que catalizan, o sea, de las últimas reacciones. Esto ocurre normalmente cuando yo tengo una gran cantidad de producto y una baja concentración de sustrato. ¿Qué significa que yo tengo una gran cantidad de producto y una baja concentración de sustrato? Tengo mucho producto final y baja concentración de precursores. Significa que la vía enzimática estuvo actuando activamente, mucho. Generamos mucho producto. Estamos depletando la concentración de precursor, ya no tenemos casi precursor. Si la idea de estas vías es generar esos productos, y ahora tengo muchos productos, ¿para qué voy a seguir gastando precursores? ¿Para qué voy a seguir trabajando activamente sobre esa vía si ya tengo productos? Entonces son esos mismos productos los que van a viajar hacia las primeras enzimas, ¿sí?, de esas vías, se van a unir a esas enzimas y las van a inhibir. ¿Para qué? Para que no arranquen agarrando a esos primeros sustratos y sigan manteniendo, ¿sí?, esa vía completamente activa. La apagan momentáneamente. Acá vamos a ver en metabolismo vamos a ver miles de ejemplos de este estilo de inhibición por producto final, ¿sí? Por ejemplo, en respiración nosotros vamos a ver que una de las primeras enzimas que tienen una de las primeras enzimas punto de regulación de la vía metabólica entera, que es respiración celular, es durante la glucólisis. En uno de los primeros pasos de la glucólisis, ¿sí?, aparece una enzima llamada fosfofructoquinasa. Esa fosfofructoquinasa es el punto de regulación, así como ¡tuc! Punto de regulación, primer punto de regulación de la respiración. ¿Y quiénes son los que regulan los inhibidores? El ATP, por ejemplo.
Si hay una gran cantidad de ATP, es porque yo estoy haciendo respiración a lo loco. Ya tengo mucho ATP, ya tengo mucho del producto. Entonces no necesito seguir degradando glucosa. Me voy hasta el principio, inhibo la fosfofructoquinasa y dejamos de degradar a la glucosa cuando no es necesario degradarla porque ya tengo mucho ATP. Inhibición por producto final o, como le dicen muchos, feedback negativo. También está el feedback positivo, que es exactamente lo contrario, es prender a una vía porque hay mucho precursor. Entonces los precursores son los que van a activar a las últimas enzimas de la vía. Pero normalmente el más importante es el feedback negativo. El feedback positivo es como la base, ¿sí?, de una regulación, es como lo lógico. Son los precursores los que piden que la vía arranque. Otro tipo de regulación es la regulación alostérica. En la regulación alostérica yo lo que estoy viendo, o mejor dicho, yo sobre lo que estoy trabajando, es sobre un tipo de enzimas que son alostéricas. Las enzimas alostéricas son enzimas cuaternarias, normalmente conjugadas, que presentan sobre su estructura un sitio activo y un sitio alostérico. El sitio activo, ya saben, es el lugar donde se unen los sustratos. El sitio alostérico es un sitio distinto al sitio activo y que lo que reconoce o lo que se une al sitio alostérico son efectores, que son moduladores de la actividad. Hay dos tipos, ¿sí?, de efectores que pueden llegar a unirse. Efectores positivos o efectores negativos. Los efectores positivos son los que aumentan la actividad de la enzima, por lo tanto les vamos a decir activadores. Los efectores negativos son los que inhiben la enzima, son los que nosotros llamamos inhibidores, ¿sí? Inhibidores alostéricos y obviamente activadores alostéricos. Siempre estamos trabajando con este tipo de enzimas tan particulares que son las enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas no son solamente raras o distintas de las normales por tener este sitio llamado alostérico, sino porque aparte presentan algo que se llama efecto cooperativo. El efecto cooperativo hace referencia a que estas enzimas, que fíjense son cuaternarias, están formadas, son oligoméricas, están formadas por más de una subunidad, ¿sí?, sobre su estructura. El efecto cooperativo hace referencia a que esas subunidades van a empezar a cooperar entre ellas de forma tal que cuando una primer subunidad agarre en su sitio activo, agarre sustrato, la siguiente subunidad lo va a agarrar con más rapidez. Y la siguiente, bueno, depende de cuántas subunidades tenga, ¿no? Pero básicamente lo que vemos es eso, cooperan entre ellas en el agarrado de los sustratos. O sea, no son tan afines por sus sustratos, les cuesta un poco agarrarlos, pero cuando una de esas subunidades lo agarra, la siguiente lo va a agarrar más fácilmente. Eso es el efecto cooperativo. ¿Y saben por qué no son tan afines? Porque las proteínas alostéricas, las enzimas alostéricas, mejor dicho, lo que poseen son dos estados, dos conformaciones. Una conformación que se llama relajada, que es activa, y una conformación tensa, que es inactiva. En la conformación tensa, que es cuando están inactivas estas enzimas, les cuesta mucho agarrar el sustrato. Las enzimas alostéricas normalmente parten de tener sus subunidades en la conformación tensa. Les cuesta agarrar el sustrato, pero cuando una accede y puede agarrar sustrato, entonces por efecto cooperativo la otra lo va a poder agarrar un poquito más rápido. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede cuando agarra? Cuando agarra un sustrato pasa de la forma tensa a la forma relajada. Y ese cambio conformacional de pasar a la forma relajada va a hacer que la subunidad que estaba al lado, que estaba en su forma tensa, se pueda interconvertir a la relajada más fácil. Por eso agarra más fácil el siguiente sustrato. ¿Sí? Entonces, las enzimas alostéricas son bastante particulares por muchas cosas. Primero, son cuaternarias, tienen más de una subunidad sobre su estructura. Segundo, poseen dos estados, el activo, el tenso, y el relajado, el que es inactivo y el que es activo. Y aparte, presentan un sitio, además del sitio activo, que es el sitio alostérico, en donde se unen estos moduladores. ¿Y por qué les estoy explicando todo esto? Bueno, porque las enzimas alostéricas son enzimas no micaelianas. Vieron que cuando hablábamos de cinética enzimática, yo les dije, están las enzimas micaelianas y las enzimas no micaelianas. Bueno, las alostéricas son no micaelianas. ¿Por qué son no micaelianas? Porque ellas no siguen una curva hiperbólica. No hacen la hipérbola normal que hacen todas las enzimas micaelianas, porque como tienen efecto cooperativo, como pasan de un estado al otro,
no tienen una afinidad por el sustrato que es siempre la misma y es agarrar el sustrato de una y soltarlo de una. No presentan un KM, nosotros no medimos KM sobre enzimas no micalianas, sobre enzimas alostéricas. Lo que nosotros vemos es que la curva presenta una forma sigmoidea. Esta que ven acá del medio es la que no tiene ningún efector, a la que no le metimos nada. Es como una S, ¿sí? Una sigmoidea. Esa curva sigmoidea se da de esa manera porque, fíjense, al principio le cuesta mucho agarrar. O sea, aumentamos la concentración del sustrato, pero parece como que no está agarrando nada, no está aumentando la velocidad. Aumenta muy lentamente la velocidad al principio hasta que después empieza a aumentar cada vez más rápido y se va achanchando hasta que obviamente se satura por completo. Eso sin efectores. Ahora, ¿qué sucede si yo a una enzima miceliana, a una enzima alostérica, le pongo un modulador, un efector que sea positivo, un activador? Si yo le pongo un activador, lo que va a suceder, fíjense acá lo muestra, lo que va a suceder es que va a estabilizar a la forma activa, va a estabilizar a la relajada. Como estabiliza la conformación relajada, entonces ahora, obviamente el sustrato entra más fácil a los sitios activos. Por eso la curva se hace ligeramente hiperbólica. Se corre más, se desvía hacia la izquierda y se hace más hiperbólica. Si por el contrario yo a esa enzima alostérica le pongo un inhibidor, ¿sí? Lo muestra, le pongo un inhibidor, esa curva se me va a desviar hacia la derecha. ¿Por qué se me desvía hacia la derecha? Porque mi inhibidor, cuando está metido ahí en el medio, lo que va a hacer es estabilizar la forma tensa. La enzima va a tener muy poca afinidad por su sustrato. Le va a costar mucho hacer el cambio en cada una de sus subunidades de la forma tensa a la forma relajada. Entonces hay que poner mucho sustrato en el medio para que empiece a saturarse. ¿Sí? Empiece a aumentar la velocidad y empiece a llegar a su velocidad máxima. ¿Se entendió? Es la más difícil de todas, igual, enzimas alostéricas. Pero es como una vuelta de tuerca. Bien. Ahora, sigamos con modificaciones que podamos hacer. Regulación por modificación covalente reversible. Modificación covalente reversible. Acá lo que voy a hacer es agarrar a una enzima y unirle de forma covalente pero reversible. O sea, algo que puedo buscar a una enzima que se encargue de agregar eso y también de quitarlo. Agregar algún tipo de grupo químico o de algún grupo atómico X que ande dando vueltas por ahí. Lo que va a suceder normalmente en las regulaciones por modificaciones covalentes reversibles es que voy a tener una enzima encargada de regular a otras enzimas, ¿sí? Porque esa va a ser la enzima encargada de unir o desunir, dependiendo de qué es lo que hace, de unir o desunir ese grupo químico nuevo. Como por ejemplo, grupo fosfato. Eso es súper usual. Nosotros tenemos muchísimas enzimas que se activan cuando se les agregan grupos fosfatos o se desactivan cuando se les agregan grupos fosfatos. Pueden pasar las dos cosas. Y viceversa, ¿sí? La que se activa cuando se le agrega el grupo fosfato se desactiva cuando se lo sacamos y la que se desactiva cuando se le agrega el grupo fosfato se activa cuando se lo sacamos, obviamente. Los grupos fosfatos se unen normalmente a dos aminoácidos. Se les pegan a unos aminoácidos particulares que están presentes en esas enzimas, que son la serina y la treonina. Nosotros nos vamos a encontrar con que en nuestro cuerpo tenemos unas enzimas llamadas quinasas y fosfatasas que se van a encargar de fosforilar y desfosforilar a otras enzimas, de forma tal de prenderlas o apagarlas respectivamente, dependiendo de lo que hay que hacer. Entonces la regulación se da cuando se le agrega o se le quita un grupo fosfato, ¿sí? Sobre la estructura de otra enzima. Pero necesitamos que una enzima lo haga. Es como... Entonces, por ejemplo, acá partimos de una proteína que está desfosforilada. Esa proteína desfosforilada puede estar así desfosforilada inactiva o activa. No necesariamente es una, ¿sí? Puede ser una cosa o la otra, va a depender de la enzima. Esa enzima, así, sin grupo fosfato, le podemos pedir a una quinasa que le agregue un grupo fosfato, que agarre ATP y, obviamente, hidrolizando ATP, le agregue un grupo fosfato sobre sus residuos de serina y treonina a esa proteína, y de esa manera puede activarla o desactivarla, de vuelta, depende. Y también puede suceder que ahora la proteína fosforilada le pedimos a una fosfatasa que se encargue de sacar ese grupo fosfato, y de esa manera revertir
¿sí? La regulación que ocurrió en la versión anterior, en lo que hizo la quinasa. Esto es regulación por modificación covalente reversible, porque yo estoy generando un enlace covalente acá y estoy rompiendo un enlace covalente acá, ¿sí? Entonces la quinasa genera el enlace covalente y la fosfatasa lo rompe. Por eso es reversible, pero el enlace es covalente, siempre. ¿Y por qué digo que es reversible y por qué le pongo énfasis a lo de reversible? Porque hay otro tipo de regulación que es la regulación covalente irreversible. Acá lo que yo voy a tener de base van a ser cadenas polipeptídicas que se llaman simógenos o proenzimas. Los simógenos o proenzimas son precursores inactivos de ciertas enzimas. O sea, hay ciertas enzimas en nuestro cuerpo que se generan, ¿sí?, en forma de simógenos, en forma de precursores de las enzimas. ¿Y por qué son precursores de las enzimas? Bueno, porque en el gen, esto es re raro, pero en el gen, ¿sí?, que codifica para esa proteína, nos vamos a encontrar con que hay una secuencia de aminoácidos que se van a agregar, una secuencia de aminoácidos que forman parte del gen inicial de esa proteína, pero que lo único que hacen es no permitir que la proteína se pliegue en el espacio de forma correcta. O sea, cuando se lee el gen y se genera el ARN mensajero, se genera un ARN mensajero que es más largo de lo que debería ser. Tiene una parte que es una secuencia, que obviamente en el momento de la traducción va a generar una secuencia de aminoácidos, un pequeño péptido, pero que esa parte no debería estar y no debe estar en la proteína para que adquiera su conformación nativa. Entonces, ¿qué es lo que se hace con los simógenos, con estas proenzimas? Bueno, en el momento en que se necesitan que estén activas, se le pide a una hidrolasa, a una enzima, que se encargue de ir y cortar ahí ese péptido, romper ese enlace peptídico a esa altura de la secuencia. Cuando se corta ese enlace peptídico, rápidamente mi enzima se pliega de forma correcta en el espacio, pasa a adquirir su conformación nativa y obviamente adquiere su actividad, se prende. Mientras que el péptido eliminado después se recicla. Se recicla para tener aminoácidos disponibles para generar otras proteínas. Esto es una regulación por modificación covalente irreversible, porque una vez que yo corto acá este enlace peptídico, olvídense, vuelve a unirlo. Este péptido, chao, se va por su lado, y la enzima ahora se pliega correctamente y adquiere su actividad. Yo no puedo volver a meter ese péptido, o sea, no la puedo volver a apagar esta enzima, ¿sí? Una vez que la aprendí, ya está. Por eso es modificación covalente irreversible. Vamos a la quinta. La quinta es la compartimentalización. La compartimentalización, no tiene que ver con las enzimas en sí. No es una regulación per se enzimática, sino que es una regulación ya general del sistema entero. La compartimentalización hace referencia a que nosotros adentro de nuestras células, mismo en nuestro organismo, pero sobre todo lo vemos a nivel de nuestras células eucariotas, lo que pueden hacer, como tienen membranas internas, es compartimentalizar, generar zonas distintas y regular de manera súper específica cada una de esas zonas. ¿Por qué? Porque están separadas, hay medios separados ahí adentro. La compartimentalización, por ejemplo, la vemos en el caso de las regulaciones enzimáticas con el caso de los lisosomas. Los lisosomas, yo ya se los dije antes, son las vesículas que están adentro de nuestras células en donde va a ocurrir la digestión. La digestión celular ocurre adentro de los lisosomas. ¿Qué es lo que necesitamos para que haya digestión? Necesitamos enzimas, ¿sí?, que sean capaces de romper enlaces, de hacer hidrólisis, de romper enlaces normalmente covalentes. Así que necesitamos hidrolasas ácidas. Las hidrolasas ácidas son enzimas que actúan a un pH 5, a un pH bastante bajo. Así que en la compartimentalización lo que nosotros vemos es que regulamos activamente, ¿sí?, la actividad de enzimas porque las metemos en un lugar único, en un lugar en donde le brindamos la posibilidad de que sean activas. Si a esas enzimas las sacamos de ese lugar, no van a cumplir la actividad que deberían cumplir porque necesitan de algo más, como por ejemplo disminuir el pH del medio. Para disminuir el pH del medio, fíjense acá,
Esto que muestran acá, que es que los lisosomas tienen, ¿sí?, bombas de protones, tienen proteínas en su membrana plasmática que están encargadas de bombear protones hacia adentro del lisosoma, mandar protones de lo que sería el citoplasma de la célula hacia el medio interno del lisosoma para poder disminuir de esa manera el pH. Y ahora, ya casi por último, vamos a hablar un segundito de la regulación de la vida media de la enzima. Vieron que cuando hablé de control genético dije que nosotros podíamos regular a nivel de la transcripción, a nivel de la traducción y a nivel de la degradación de una proteína. Esa degradación de la proteína I sobre control genético hacía referencia a que yo podía regular para mandar a una proteína a ser degradada. Pero esa regulación a nivel de control génico, de mandar una proteína a ser degradada, es porque yo estoy decidiendo que se degrade esa proteína, no porque esa proteína ya cumplió con su vida. En la regulación de la vida media de una enzima, yo lo que estoy considerando es que las proteínas, sobre todo las enzimas que tienen esos sitios activos tan particulares, con cargas tan particulares y que están haciendo reacciones activamente ahí adentro, van a llegar un momento de su vida, ¿sí?, adentro de esa célula, adentro de ese organismo, en donde no van a ser tan eficientes. Esos sitios activos ya van a estar medio desgastados, ya las cargas ya no van a estar tan perfectas, se va a haber movido un poquito las cosas y va a ser difícil de volver a reacomodar. Así que en ese momento, ¿sí?, una vez que pasó el tiempo suficiente de esa vida, esa enzima sobre la célula, lo que podemos hacer es mandarlas al proteosoma. El proteosoma es un cuerpo proteico que se va a encargar de degradar a otras proteínas. El proteosoma es esto que ven acá, es un cuerpo hecho de proteínas, pero que tiene en el centro enzimas encargadas de romper enlaces peptídicos. Pero para poder llevar a una enzima al proteosoma, lo que yo necesito hacer antes es hacer un proceso que se llama ubiquitinización. La ubiquitinización hace referencia a que yo a esa enzima le voy a agregar unas proteínas muy chiquititas que se llaman ubiquitinas. Las ubiquitinas son como una marca, como una etiqueta de envejecimiento. Cuanto más ubiquitinas tenga una enzima sobre su cuerpo, significa que es una enzima que ya hace mucho que está dando vueltas por ahí, y es la señal, ¿sí?, directa de hay que enviarla al proteosoma. Ya está envejecida, ¿sí? Así que para enviar al proteosoma necesitamos hacer previamente ubiquitinización y en un ciclo normal, de vida normal, sin necesidad de apurar las degradaciones de las proteínas, o sea, sin pensarlo en un control genético, las enzimas van a andar dando vueltas por ese organismo y van a empezar a unir ubiquitinas sobre sí mismas de a poquito, hasta que va a llegar un momento que tengan tantas ubiquitinas sobre sí mismas que va a ser una señal de es momento de degradar. Se los va a mandar al proteosoma, van a entrar al proteosoma, liberando las ubiquitinas por su lado, y en el proteosoma se las van a cortar en pequeños péptidos que luego se terminan de disgregar para poder liberar aminoácidos que van a utilizarse, obviamente, para otro proceso de traducción. O sea, acá todo se recicla. Nada se pierde, todo se recicla. Proteínas viejas se reciclan para poder generar nuevas proteínas. Y por último, el último tipo de regulación es el caso de las isoenzimas. Las isoenzimas, primero, es un tipo de regulación que nosotros vemos ya en un organismo pluricelular. Estamos pensando en organismos que tienen tejidos, que tienen órganos. Estamos pensando en algo complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las isoenzimas, iso significa igual, ustedes ya lo saben, las isoenzimas son enzimas que difieren en la secuencia de aminoácidos, pero catalizan la misma reacción. Difieren en la secuencia de aminoácidos, catalizan la misma reacción. Ustedes ya saben que desde teoría cinética, desde toda la parte de teoría cinética, nosotros veíamos que las enzimas las podíamos comparar entre ellas mediante KMs y cosas así, porque las reacciones tenían velocidades máximas y esas velocidades no cambiaban. Lo que podía cambiar son las afinidades de las enzimas por sus sustratos. ¿Y por qué existía eso? Bueno, porque existen las isoenzimas. Las isoenzimas son enzimas que van a estar presentes en un mismo organismo en distintos tejidos. Y lo más seguro es que como tienen distintas secuencias de aminoácidos, puedan presentar distintos parámetros cinéticos o distintas propiedades de regulación. Que una se regule de una manera y otra se regule de otra.
Más allá de que van a actuar, ¿sí?, catalizando la misma reacción. Como son distintas en su secuencia de aminoácidos, entonces van a presentar distintas formas de regularse. Esto le va a permitir al organismo poder ajustar el metabolismo de cada una de sus células, de cada uno de sus tejidos, de formas distintas para poder priorizar las necesidades quizás de un tejido frente a otro, o de distintas etapas en el desarrollo, o de distintos órganos, ¿sí?, sobre otros. Como por ejemplo el lactato deshidrogenasa. El lactato deshidrogenasa es esta enzima que aparece acá que cataliza esta reacción que ven. Pasa del piruvato al lactato. Piruvato al lactato. Y ustedes me van a decir, no tengo ni idea qué son esas dos moléculas y no tengo ni idea cuál es la necesidad de esa reacción. Bueno, les comento. Todo tiene que ver con respiración celular al final. Vieron que cuando hablábamos de respiración celular, yo les decía que partíamos de la glucosa y la idea era degradarla al máximo posible para poder generar al final del día una gran cantidad de ATP. Y para eso íbamos a necesitar de las coenzimas, que yo les nombré que estaba el NAD, les nombré que estaba la coenzima A, que estaba el FAD, o sea, había muchas cosas en el camino. Bueno, por un lado eso. Por el otro lado, para que realmente se pueda degradar a la glucosa al máximo, para poder liberar dióxido de carbono, agua y generar una gran cantidad de ATP, vamos a necesitar que haya oxígeno presente en el medio. Si no hay oxígeno presente en el medio, entonces no va a poder hacerse la última parte del proceso de respiración celular, que es el momento en donde se genera la mayor cantidad de ATP, que es obviamente la parte en donde trabaja el oxígeno, y es el momento en donde las coenzimas, esto es como demasiada información, pero síganme con esto, es el momento de la respiración en donde las coenzimas, ese NAD, ese FAD, van a ceder los electrones que tienen encima a una cadena de enzimas que forman parte de una ¿cómo se llama?, de una membrana, de forma tal de poder generar ATP. Se los dejo ahí. Pero si no hay oxígeno en ese lugar de la cadenita, en la membrana y todo, no pasa eso. Las coenzimas se quedan ahí esperando. Se almacenan ahí, se quedan esperando. Cuando no hay oxígeno suficiente, nosotros no podemos hacer el final de la respiración celular. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros, nuestro organismo hermoso? Lo que puede hacer como un medio alternativo es generar lactato, ácido láctico. Ese que se escucha cuando hacemos mucho ejercicio, es como, me duele el vaso, porque hay mucho ácido láctico. Bueno, no es tan así, pero es ese. El que les nombraban del vaso, tiene que ver con el lactato. La lactato deshidrogenasa lo que hace es agarrar al piruvato, que es una de las moléculas que se generan como ahí a la mitad, ¿sí?, del proceso de respiración, y como no hay oxígeno y no se va a poder hacer lo siguiente, lo que hace directamente es generar esta otra molécula, que es el lactato, pero lo hace no porque necesita el lactato y no porque el lactato tenga algún sentido dentro de nuestro cuerpo, la verdad es que no, se va a empezar a acumular y la verdad que no sirve de nada, sino porque lo que busca hacer es agarrar a esa coenzima, al NAD que está reducida, y poder oxidarla, reoxidarla, pasarla de NADH a NAD. ¿Por qué busca hacer eso la lactato deshidrogenasa? O sea, ¿por qué busca reducir esta molécula oxidando esta coenzima? Porque las coenzimas son lo que mueven todo a nivel metabólico, ¿sí?, en ese momento del proceso de respiración celular. Entonces, como no puedo seguir degradando, bueno, por lo menos sigo moviendo coenzimas, como para hacer algo, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos fermentación láctica. Nuestro organismo puede hacer fermentación láctica. Hay algunos tejidos de nuestro organismo que hacen más fermentación láctica que otros, y para eso necesitan la lactato deshidrogenasa. Y la lactato deshidrogenasa en nuestro cuerpo presenta 5 isoenzimas. Cada una tiene una composición distinta, cada una puede ser regulada de maneras distintas, súper específicas a los tejidos en donde están presentes. ¿Por qué es eso? Porque, por ejemplo, nosotros no tenemos oxígeno disponible, no tenemos tanto oxígeno disponible. ¿En qué lugar nos parece que es mejor, ¿sí?, que es más prioritario que el poco oxígeno que llegue pueda generar ATP? Y quizás estaría buenísimo que en el corazón,
en el riñón, en el cerebro, en los glóbulos rojos, ¿sí? Estaría buenísimo que ese oxígeno pueda seguir circulando y pueda generar ATP. Mientras que quizás en otros tejidos, como puede ser el músculo esquelético, o el hígado, el vaso, no es tan necesario el oxígeno por un momento. Siempre es necesario, sin oxígeno nos morimos, pero quizás esos músculos, esos otros tejidos se la pueden bancar un poco más, porque no son tan prioritarios para que el organismo pueda sobrevivir. Entonces, se regulan las isoenzimas de forma tal de que, por ejemplo, en músculo esquelético, cuando falta oxígeno, el lactato deshidrogenasa se prende y arranca a generar lactato. Ya fue ácido láctico. Acomodemos ácido láctico en el músculo esquelético y después vemos. Cuando llegue el oxígeno, lo trabajamos. Pero el corazón tiene que seguir bombeando, chicos. El corazón necesita ATP. Listo, vamos. El corazón, ¿sí? Es eso. Esa es la idea final. Poder priorizar adentro de un organismo zonas, tejidos, células, donde queremos que las cosas sucedan sí o sí, mientras que en otras se puedan esperar. Así que con eso termina regulación de la actividad enzimática. Como verán, la clase es muy redonda, cortita y al pie. Eso no significa que sea fácil y que la leo 2 minutos antes y la entiendo. O sea, es posible que les surjan 1000 millones de preguntas después cuando estén haciendo el resumen. Es re válido. No se sientan como, ay no, pensé que había entendido todo y ahora no entiendo nada. Es re posible porque después cuando se lo vuelven a imaginar, capaz no es tan fácil. Les recomiendo, como siempre, que traten de hacer el resumen ni bien puedan, pero si durante el fin de semana se sientan a leer encima, si hay algo que no les cierra, escríbanme. 1000 veces escríbanme, ¿sí? Prefiero que me escriban esa duda en el momento que les surge, que digan, después le pregunto a la clase que viene, pero después capaz la clase que viene se olvidaron cuál era la duda que les había surgido, por qué en ese momento algo no entendieron, y no les vuelve a surgir hasta el día de la evaluación. Entonces, pregunten. O si no tienen ganas de escribirme un domingo a las 3 de la mañana, escríbanlo en un papel y el martes me lo preguntan. Pero, en serio, si les surgen dudas, por favor pregunten. Ustedes no son de preguntar mucho, así que yo los voy a seguir pinchando. No es porque les tengan que surgir dudas, pero me resulta raro que no les surja ninguna. Así que cualquier cosa me escriben, ¿sí? Me dicen. Y con eso terminamos la clase de hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos la clase que viene con nuestra hermosa clase de membranas. Porque terminamos el módulo 2, chicos. Felicitaciones, sobrevivieron. Muchas gracias, Mauricio, que te mejores de tu resfrío. Nos vemos el martes, chicuelos. Chau, chau, me voy a cocinar. Nos vemos.